Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, hola, ¿se me escucha? Bien, buenísimo, se me escucha. Ahora, cámara. Mm, 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 mm. ¿Estoy muteado? No, me parece que ahí se escucha. Me parece que ahí se escucha, ¿o no? Sí. Vamos a meterla. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar que se sume más gente y vamos a empezar con esto. Hoy vamos a hablar de política nacional de vuelta como todos los jueves. Mm, mm. Adri, al Twitch. En la historia anterior hay un link al Twitch, directo.
A los que van escuchando en Instagram, los invitamos a sumarse al Twitch que está en la historia anterior. Hay un link donde los esperamos. Vamos a hablar de política nacional otra vez en contexto Argentina. Los invitamos al link del Twitch. Bueno. Chun, chun, tururun, chun. Churururu. Churururu. Estamos en Twitch por transmitir política argentina. Se prenden al link que está en la historia anterior. Ya arrancamos. Bueno. Los invitamos al Twitch de Córdoba Global, donde estamos por empezar a hablar de política nacional argentina. El link está en la historia anterior, son más que bienvenidos. Bueno, hoy tenemos... es una semana bastante movidita, en el plano de las noticias. Como ustedes saben, está habiendo un asunto judicial que se está robando todas las cámaras, toda la pantalla televisiva. Básicamente ha monopolizado la temática de la semana. Pero nosotros lo que vamos a tratar hoy es de desmenuzar, bueno, la política detrás de los hechos, ¿no? Por ahí creemos que los hechos son la política cuando en realidad la política pasa por detrás de esos hechos. Y bueno, yo en la historia, nosotros en la historia anterior pusimos tres temitas. Bueno, no sé si a ustedes les gusta leer noticias o leer diarios. Eh, Salió una nota muy interesante. Estoy buscando acá la nota. No me acuerdo en qué diario. Creo que en la revista Noticias. A ver, pero vamos a revista Noticias. Que tiene un posicionamiento, la revista Noticias. Revista Noticias, Massa. Creo que era esta. Sí, bueno, acá Sergio, la revista Noticias titula, ahí les digo de qué fecha es. Es de hoy a las 10:20 de la mañana, si ustedes entran al portal de la revista Noticias, van a encontrar una nota bastante interesante. Recordemos que los medios también presionan para imponer agenda. A los titulares hay que saber verlos con esa óptica también. Pero el titular dice: Sergio Massa y Guado de Pedro, la fórmula que entusiasma al frente de todos. Después dice el ministro del... Upa, espérate que se me abren publicidades por todos lados. El ministro de Interior le hizo un guiño público al tigrense, o sea, Guado le hizo un guiño al tigrense que es Massa. La encuesta que los acerca a una pelea con Rodríguez Larreta. Bueno, hay que ver cuánto de esto es información y cuánto de esto es expresión de deseo. Recordemos que los medios, como dije recién, son de imponer agenda. Pero ¿qué tiene de interesante esta nota? Si vamos a la cuestión, como dijimos recién, al hecho político detrás de la noticia. Bueno, ya en los encuentros anteriores hablamos de Sergio Massa y de su núcleo político, de su plataforma política propia, que es el Frente Renovador, con su
inmensa red de conexiones y de contactos que le pueden ayudar a construir una propuesta política para el año que viene, pero en esta naturaleza coalicional que tiene el Frente de Todos, sí o sí, eh, siendo Sergio Massa tenés que acercarte al sector de Cristina Fernández de alguna forma. Y siempre hablábamos de que Sergio Massa había cultivado con los años una amistad con Máximo Kirchner y ahora parece que también lo viene haciendo con Guado de Pedro. Guado de Pedro, para quienes no lo conocen, es el ministro del Interior de la Argentina, histórico militante de la Cámpora, y podríamos decir un armador importante en la estructura política del sector kirchnerista barra cristinista del Frente de Todos. Eh, la revista Noticias planteó esto con entusiasmo, ¿no? El título es La fórmula que entusiasma al Frente de Todos. Yo eso lo tomaría con pinzas. Yo no sé si entusiasma de verdad la propuesta o hay un guiño de ojo de la revista Noticias a la dupla esta, ¿no? Guado de Pedro es una persona que también a lo largo de estos décadas ha construido quizás su modesta plataforma de poder. Es un tipo que siempre se caracterizó por resolver. Y Sergio Massa, si quiere catapultarse el año que viene con alguna intención electoral, él tiene una imagen que tiene que dar vuelta. ¿Y cómo das vuelta a una imagen preconcebida que tienen de vos? Resolviendo problemas. Mirá, te resuelvo esto, pum, impuesto a las ganancias. Mirá, te resuelvo esto, pum, pum. Vos tenés que demostrar que podés resolver para dar vuelta a una imagen. Y Guado de Pedro tiene un perfil también, de hecho su forma de posicionarse en la política ha sido la de resolver problemas. Son muy amigos Massa, Frente Renovador, Guado de Pedro, La Cámpora. No despierta tampoco, no despierta lo mismo la figura de Guado de Pedro que, por ejemplo, la figura de Máximo Kirchner, porque habíamos dicho sí, que Massa tiene una excelente relación con estas dos personas que son del sector de Cristina. Y claramente en algún momento va a necesitar una cuña política en esa ala. Y por eso es lo que me interesó hoy, cuando leí la noticia esta, me interesó mucho. No sé si se estará ya proponiendo o el establishment, porque la revista Noticias es una revista que responde a ciertos sectores también, no nos engañemos, o el establishment está ya guiñándole el ojo o fomentando esa dupla. Nunca nos olvidemos que los medios, como dijimos, pueden armar agenda. A los que están viendo en Instagram, los invito a sumarse al Twitch. El link está en la historia anterior. Así que bueno, eso, bastante interesante. La nota lo plantea como eh, la encuesta que los acerca a una pelea con Rodríguez Larreta. Fíjense qué interesante. Hoy voy a hablar mucho de esta nota de la revista Noticias. Porque en un titular y en un epígrafe se está mencionando a tres personalidades que tienen algo en común. Massa, Guado y Larreta. Que tanto de un lado como de otro podríamos identificarlos como las figuras del no conflicto. Están las figuras del conflicto y las figuras del no conflicto. Eh, Sergio Massa no tiene un estilo confrontativo, como sí podemos ver en otros líderes del Frente de Todos. Guado de Pedro, si bien pertenece a la Cámpora y tiene una impronta y una identidad política también muy fuerte y con una mística muy confrontativa, siempre ha tenido un perfil menos conflictivo que, por ejemplo, Máximo Kirchner, que tiene una retórica más, no es agresiva la palabra, pero más intransigente. Y del otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, que en Juntos por el Cambio sería también el no conflicto. Fíjense cómo la intransigencia no es patrimonio de ninguna de las fuerzas políticas. Juntos por el Cambio también ha adoptado una modalidad
de confrontación que lo podemos ver en figuras como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y todos los funcionarios, ¿no? de ese sector. Y Horacio Rodríguez Larreta tiene otro. Entonces fíjense, porque también acá lo podemos atar con otra cosa. La revista Noticias está sugiriendo, en un titular inocente, 3 personas, 2 de un lado, una de otro. Las 3 se caracterizan por el no conflicto, en un contexto político en el cual el embajador de los Estados Unidos de América, Mark Stanley, no era Mark Stanley, el embajador, hará una semana llamó a hacer una coalición nacional para las elecciones. Una coalición nacional puede interpretarse como un pacto nacional, ¿no? O sea, hay una presión fuerte de intereses por la creación, quizás, tal vez. A ver, la política también tiene esto. Uno no puede evitar hipotetizar con los datos que tiene, ¿no? Fíjense, el embajador de los Estados Unidos propone una coalición, una coalición política, y la revista Noticias plantea estos 3 nombres que se caracterizan por una forma particular de hacer política, ¿no? Es interesante para verlo, como siempre digo, el hecho político, mejor dicho, la política detrás del hecho. Muy interesante para ver. Muy interesante para ver. El otro tema, bueno, el tema de la semana ha sido, si alguien tiene una pregunta la puede tirar en el chat, no hay ningún drama. A la gente que está acá en Instagram, los invito al link de Twitch que está en la historia anterior. Bien, mucha atención a eso y a esos sondeos que hace el aparato mediático. Porque también, además de proponer agenda, de informar con cierta intención, también son grandes tanteadores de cómo está el ambiente, ¿no? Atención, atención. No digo que vaya a pasar nada, pero prestarle atención. Bueno, después el gran suceso ha sido el tema fiscal Luciani con Cristina Fernández. Por la causa vialidad, este fiscal ha propuesto una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, que, a ver, tiene que venir un juicio por delante, faltan muchos años, mucho tiempo todavía para saber si hay o un sobreseguimiento o una condena. Falta mucho. Pero es interesante ver lo que despertó en el mundo político este suceso. Yo no dejo de ver ciertas cosas. Por ejemplo, el reavivamiento de un evento mediático muy fuerte como lo es el juicio que se le puede llegar a iniciar a una vicepresidenta, con la toma de medidas drásticas en el ámbito económico, ¿no? Está Sergio Massa, digamos, ya comenzando a tomar las medidas económicas de recortes, de ajuste, y podríamos decir que lo está haciendo en la sombra, porque el panorama mediático lo favorece, es como ahora o nunca. Y después el juicio, todavía no estamos en juicio, se propuso una pena. Despertó lo que podríamos decir que le devolvió mística a un gobierno que tal vez la había perdido, ¿no? Había una insustancialidad política, una falta de contenido, una falta de densidad, de identidad política, que recordemos que en el sector cristinista del Frente de Todos, esa identidad siempre fue muy ligada a la retórica de la resistencia. ¿Qué otro término se podría usar? La resistencia, el cuidar, el proteger al líder, ¿no? Hay una retórica que tiene esa mística de comandancia, ¿no? Que es una retórica totalmente distinta a la que tiene, por ejemplo, el Frente Renovador. Pero este asunto judicial le ha permitido recuperar la mística
cierta mística, podríamos decir, personalista, a un gobierno que hacía mucho se había desencontrado con esa esencia identitaria tan fuerte que siempre caracterizó al espacio de Cristina Fernández. Repito, el espacio de Sergio Massa tiene otra identidad distinta, es lo que hablamos recién, el no conflicto, etc. Y el retorno a la central, cuando Massa asume el Ministerio de Economía, medio que ocupó la centralidad de la escena política y ahora el centro de la escena política, podríamos decir que lo ha vuelto a tomar Cristina Fernández, en un momento económico en el que tal vez Sergio Massa no necesite tanta centralidad para tomar las decisiones que son políticamente difíciles de tomar, que las está tomando, mientras el foco de atención está en la resurrección de una disputa política entre identidades, ¿no? Muy fuertes. No sé si alguien tiene algún comentario, la gente que está acá en el Instagram se puede ir sumando al Twitch. Pero bueno, ese es el hecho político detrás de la cuestión judicial. Y después, bueno, el otro tema que habíamos dicho, YPF está por realizar, hoy anunciaron una inversión de 1.200 millones de dólares, pichón de inversión, en un oleoducto que conecta Vaca Muerta, vamos a buscar la nota, Vaca Muerta, YPF, oleoducto. Acá está. Bueno, la noticia está en Agencia Telam, en Diario Río Negro, en El Economista. Lo que plantea es que con una inversión de 1.200 millones de dólares, YPF construirá un oleoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada. Es interesante eso porque tanto Vaca Muerta como, bueno, ya hablamos del litio la vez pasada, son los recursos estratégicos del Estado argentino, de la Argentina, que no consiguen financiación para su explotación y su refinamiento y su posterior exportación, porque no existe infraestructura para hacerlo. Mucho de la crisis energética que hay en Argentina es porque el recurso energético está en la Argentina, pero no está el capital ni la tecnología para extraerlo, refinarlo y consumirlo o exportarlo. Entonces, empresas con ese capital, la idea... Entonces, bueno, Argentina tiene que importar de alguna forma energía, teniéndola en su territorio, y eso hace que los costos energéticos sean tan altos. Fíjense cómo eso también se ata con podemos decir, el reordenamiento tarifario en el mundo de la energía que está queriendo llevarse adelante. Es interesante esta inversión porque justamente está el gasoducto Néstor Kirchner, recuerden que conectaría Vaca Muerta con el Gran Buenos Aires y el AMBA, y ahora se anuncia este oleoducto que conectaría Vaca Muerta con Punta Colorada. Punta Colorada porque van a financiar un oleoducto y un puerto. ¿Qué significa eso? Que está la intención de crear un oleoducto para el consumo interno de la Argentina y está la intención para la construcción de un oleoducto hacia Punta Colorada para exportar también. Estuvo 8 meses frenado este tema por, yo creo que más que nada miedo. Hay cierto miedo a llamar a licitaciones empresariales para llevar adelante obra pública en medio de un juicio donde el centro de escena es Lázaro Báez, la obra pública, ¿no? Hay como cierto, podríamos decir, el tema de la licitación para la obra pública, yo creo que ha despertado cierto temor a tomar decisiones, ¿no? Entonces, decisiones operativas que se podrían hacer mucho más rápido se demoran, se procrastinan, se cajonean. Pero bueno, ya YPF anunció la construcción de esto, que si se llega a concretar, porque también está eso, que se concrete.
ya se podría de alguna forma empezar a exportar eh, el petróleo de vaca muerta vía la Patagonia. La gente de Instagram, acuérdense que está el link de Twitch en la historia anterior. Y bueno, todo esto, todas estas medidas económicas se están tomando, podríamos decir, bajo el paraguas mediático de la disputa judicial. Eh, no sé si será coordinado o será casualidad. La relación entre Massa y Cristina, por una cuestión de necesidad política, ha ido, no digo mejorando, pero sí acercándose. Ahora, yo pienso, este resucitar de la mística de resistencia que tiene siempre el cristianismo, esta, este fuerte respaldo de unidad del Frente de Todos hacia Cristina y el reavivamiento de la confrontación Cristina contra la oposición no ha generado un contexto mediático que sabemos que judicialmente todavía no va a llegar a nada, porque hasta llegar a una condena o a un sobreseguimiento faltan años de juicio. Si el reavivamiento de esa disputa política no le permite a Sergio Massa tomar las medidas económicas dolorosas en silencio y sin los ojos encima, ¿no?, de la opinión pública. Sería interesante plantearlo eso, no sé qué opinan los que están escuchando. Y por otro lado, es interesante, bueno, eh, el silencio de Mauricio Macri, por ejemplo. Eso es un detalle que me llamó mucho la atención estos días. Si bien hoy tiró una declaración diciendo en nuestro gobierno no hubo un Lázaro Báez, medio que no se prendió en la disputa, ¿no? Y es muy interesante. Es muy interesante. En política los silencios también dicen mucho. ¿No? Así que bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta. Yo creo que eso es hasta ahora lo que ha habido esta semana. Vamos a ver cómo continúa esto la semana que viene. Cuánto se va a extender en el tiempo la euforia judicial. Y cuando la euforia es como la espuma del mar. Una vez que baje esa espuma, ¿qué se va a asomar? Eh, pero bueno, también la oposición ha planteado un juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por sus dichos sobre Lucián y Nisman. No, vamos a ver en qué queda eso, vamos a ver si tracciona, porque en política uno puede tomar decisiones, pero si no traccionan, no traccionan, ¿no? Vamos a ver cómo avanza eso. Vamos a ver cómo avanza. Eh, yo personalmente creo que la oposición podría traccionar políticamente con otros temas que afecten, por ejemplo, más al patrimonio de la gente. ¿Ya? Por ejemplo, las reformas económicas de ajuste que está haciendo Sergio Massa. Fíjense qué interesante. Ahí tenés un buen material para hacer política. Muy buen material. Pero elegís la otra alternativa, que es la estrategia judicial. Ahora bien, ¿por qué no se ataca la otra parte? ¿No? ¿Por qué no se va a una estrategia antipolítica económica de Massa y se opta por una estrategia judicial Cristina Fernández? ¿Por qué se elige una estrategia y no la otra? Es interesante saber por qué. Recordemos la cantidad de contactos que Sergio Massa ha ido construyendo dentro de Juntos por el Cambio, que es lo que denunció Lilita Carrió la semana pasada. Ritondo, Frigerio, Monzó. Hay un blindaje o una protección de ciertos sectores de Juntos por el Cambio que dicen, che, con Massa no. Guarda, a prestarle atención a eso. A prestarle atención a eso. Porque se podría hacer muy buena tracción política. Y sin embargo no se lo hace. Se opta quizás por la estrategia de la confrontación en el campo de la justicia, lo cual no estoy evaluando ni como bien ni como mal, sino que se toma esa estrategia
donde sí hay una Cristina que tiene una actitud más confrontativa y que no tiene vinculaciones políticas con personas de Juntos por el Cambio. Entonces, hasta en la política más global, si no hay vínculo, es más fácil chocar, ¿no? Así que bueno, eh, acá dice Julián, si Massa no llega al objetivo de reestructuración económica que tiene planeado, ¿quién crees que tomaría el lugar para las próximas elecciones presidenciales? Es que yo todavía no sé si Massa, no sé quién va a ser el candidato, acordémonos. Las PASO se hacen en agosto y las generales se hacen en octubre, perdón. En noviembre si hay balotaje. En junio recién se saben las listas, porque anunciarlo con tanto tiempo de anticipación le da todo el tiempo a tu adversario a planificar cada uno de los movimientos para bajarte. O sea, anunciar la candidatura políticamente es ponerse una mochila que pesa 100 toneladas, porque una vez que vos te declarás públicamente, voy a ser candidato con fulano a la fórmula presidencial, todo el aparato político ya diseña una estrategia, ya pone en marcha una estrategia para bajarte. Suena duro, pero es así. Si el candidato es Massa, hay una estrategia. Si el candidato es Cristina, hay una estrategia. Si el candidato es Máximo, hay otra estrategia. Porque dependiendo de la persona con su forma de ser y con su red de vínculos, hay una estrategia distinta. Entonces, no es hasta el último momento en que se anuncia quién va a ser. De hecho, hasta es riesgoso anunciarlo antes que el otro. Es como jugar al truco, ¿no? Dar tu información antes de jugar te puede hacer perder la partida, aunque tengas el uno de espada, ¿no? Eh, hay que ver cómo va a jugar el frente de todos, porque también hay que ver si Cristina Fernández de Kirchner, con esta resurrección mística del sector cristinista, resurrección mística le digo a este reavivamiento de la épica, que siempre fue como la herramienta política de Cristina, la épica, que durante estos 3 años se perdió como ese sentido de épica. Si ustedes hablan con militantes del Frente de Todos, van a decir falta épica, ¿no? Ojo que si este reavivamiento de épica no puede llegar también a tentar a Cristina de jugar fuerte el año que viene. Guarda. Ahora bien, si toma esa decisión de jugar fuerte Cristina el año que viene, ¿cómo lo conversas con Sergio Massa? Que yo no tengo duda de que él quiere jugar fuerte. Pero él entró a jugar fuerte en un contexto de Cristina sin mística. Ahora si Cristina recupera mística y épica en su espacio, ¿cómo jugaría Sergio Massa? Ah, no, somos vos contra yo. O arreglamos, somos vos y yo. O uno se baja, ¿no? Por eso, fíjense qué interesante. La revista Noticias, que no deja de ser una revista que responde a ciertos sectores, ya tira titulares diciendo Massa y Guado, candidatos para el año que viene. ¿No será que se está sugiriendo desde ya, che muchachos, jueguen con esto, no con estos? ¿Ah? ¿Y si pasa eso? ¿No? ¿Y si ya el establishment eligió cuál les gusta y a través de sus medios ya empiezan a, muchachos, jueguen por acá? ¿Ah? Ahora bien, hay que ver si le va bien, volviendo, hay que ver si a Massa le va bien el Ministerio de Economía. Yo estoy hablando partiendo de la base de que le fue bien. Si le fue mal, no sé qué va a pasar. Pero si le va bien, si atraviesa la tormenta que tiene que atravesar, qué mejor que atravesarla sin ser visto, porque el foco de atención está en cuestiones judiciales, ¿no? Massa está operando en la oscuridad y quiere hacer todo rápido antes de que abran la puerta y lo iluminen, ¿no? Pero un cristinismo resucitado con una Cristina que guarda.
Si ustedes analizan los últimos 4 discursos de Cristina, es otra cosa. Leer las notas de las revistas y los diarios y escuchar los discursos. Ustedes tomen un discurso de Cristina Fernández en el año 2012 y tomen un discurso de Cristina Fernández en el 2022. Fíjense, 10 años de distancia. Cristina en sus últimos discursos ha hablado de responsabilidad fiscal, le pidió a las organizaciones sociales que no se pasen de vivos, de que hay más de un vivo que hace negocios a costa de las asignaciones, ¿no? Tiró una vez que el peronismo es una doctrina cristiana con un rosario puesto y una escarapela, ¿no? Hay que prestarle atención a esos... o sea, no es el discurso pro-estatal, pro-gasto, y podríamos decir hasta pseudo-revolucionario de la Cristina del 2012. Cristina tiene una habilidad muy, muy particular para leer el momento y adaptar el discurso. Y ella sabe que la economía demanda un ajuste, requiere un ajuste. Por eso, qué mejor que lo haga Sergio Massa. Pero ella no es ingenua, yo no sé, ella no está impidiendo el ajuste. Ella está diciendo, hay que hacerlo, háganlo ustedes, ¿no? Y Sergio Massa parece que aceptó ponerse volvió a usar el rosario en su juicio. Claro, son detalles muy importantes, muy interesantes eso. La vestimenta, el gesto. No es lo mismo que yo dé un discurso con escarapela y con rosario a que lo dé con, no sé, un poncho al hombro, saco y corbata, el color de la corbata, ¿no? Cuando fue la discusión del aborto en 2018, había que prestar atención nomás quiénes eran los que usaban corbata verde y corbata celeste. Detallitos, ¿no? Pero aquí voy. Hay un giro discursivo sutil, porque Cristina también cuida a su espacio. El espacio de Cristina tiene también una forma de pensar. Y si bien saben que tomar decisiones en política a veces requiere hacer lo que a uno no le gusta, está demostrando que puede como distanciarse del ajuste en términos políticos, no fue a la asunción de Sergio Massa, distanciarse del ajuste sabiendo que hay que hacerlo. No sé si me explico cómo es la movida, ¿no? Pero bien, yo no sé cómo van a jugar el 2023, todavía no sabemos, y por eso, porque anunciarlo es ya, que bueno, ¿qué es lo que yo creo personalmente que le pasó a Javier Milei? Javier Milei ni bien asumió, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Javier Milei ni bien asumió su banca en el Congreso, asumió y dijo, yo me voy a candidatear como presidente del 2023. Lo anunció con 2 años de anticipación, cuando eso es algo que se anuncia 1 mes y medio antes de la elección, 2 meses, ¿no? De junio para agosto, ¿no? Le das todo el tiempo a los que te quieren bajar de planear y movilizar todo para bajarte. Por eso, yo creo que hasta junio no vamos a saber quién va a jugar en cada fórmula. Hay que prestarle atención estos, a estos titulares que las revistas del establishment tiran a modo de... Porque fíjense, les vuelvo a leer el título. El título dice, revista Noticias, Sergio Massa y Guado de Pedro, la fórmula que entusiasma al frente de todos. O sea, te muestran como algo que ya es, algo que... por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Yo quiero que pase algo. Yo quiero que pase algo y te quiero convencer a vos de que tiene que ser así. Entonces, pues, yo deseo ir a tal lugar y necesito que vos estés de acuerdo con eso.
Entonces, cómo te lo voy a comunicar? ¿Cómo te lo voy a comunicar? Es bueno ir allá. Es muy bueno ir allá. ¿No? No te voy a decir quiero ir allá porque sé que vos no vas a querer. En cambio te digo, es muy bueno ir allá. Ir allá genera esto y esto y esto. Qué bueno que es ir allá. Y vos vas a ir pensando, ah, che, lo da como hecho, es bueno. ¿No? El titular, la tapa, muchas veces expresa voluntad de deseo eh, y formación de, che, wow, ¿no? Es muy interesante leer la noticia detrás de la noticia. Gente de Instagram, estamos en Twitch. Bueno, no sé si hay otro comentario, preguntas. El tema del juicio, gente, faltan años para saber qué va a ser del resultado de ese juicio. Personalmente creo que se ha gastado mucho bombo y platillo en lo que es un anuncio de algo que se propuso y no una condena o un sobreseimiento, ¿no? Porque también me llama la atención el embalamiento de la oposición por armar frente de tracción contra algo que todavía no es, ¿no? No es concreto. Por ejemplo, yo propongo hacer algo, ahora bien, todavía no sé si va a pasar. Y vos jugás toda tu artillería política traccionando sobre ese, voy a proponer que pase algo. Y si después no pasa, vos gastaste tu munición política en ese algo, ¿no? Que es también un poco, quizás, lo que ocurra, otro desafío de Juntos por el Cambio, y de quizás también los liberales. Se ha construido una identidad política sobre qué? Sobre el... Han construido una identidad política en base a una variable de ajuste de la economía. Achicar o agrandar el gasto público no es un sistema de ideas en sí. Achicar o bajar el gasto público es una variable de la economía, que yo puedo subir o bajar. Es como subir o bajar la tasa de interés. O no sé, ¿no? Es una variable de ajuste de la economía. Cuando vos edificás tu identidad política en base a bajar el gasto público y formás tu identidad política en base a eso, es como decir, fundo mi identidad política en base a bajar la tasa de interés. Hay que bajar la tasa de interés. Y toda mi identidad política la edifico sobre eso. Ahora bien, si tu opositor baja el gasto público, ¿qué te queda? Identitariamente para traccionar. Ese es el problema que puede llegar a tener la oposición si Sergio Massa llega a bajar el gasto público, que lo está empezando a hacer en la oscuridad, protegido por la avalancha mediática que hay en una cuestión judicial que todavía no tenemos idea de cómo va a terminar dentro de muchos años. Por eso, también esto que nos sirva para ver que donde creemos que hay debilidades, capaz que haya fortalezas, por ejemplo, donde creemos que hay una debilidad política de Cristina Fernández, la están por enjuiciar, yo hago un análisis distinto, yo veo una jugada mediática muy fuerte del Frente de Todos para hacer lo que nadie se anima a hacer, por un lado en el campo económico, para resucitar la mística y la épica, por otro, y después, cuando pase esta tormenta, si Sergio Massa efectivamente llega a bajar el gasto público o el déficit fiscal, pilar identitario de quienes se han consagrado como opositores, ¿con qué te vas a quedar como oposición si tu opositor ya hizo lo que vos proponías como el centro de tu propuesta? Es como vieron esos duelos de raperos que yo te estoy insultando, o sea, por ejemplo, vos me estás insultando a mí, vos me estás insultando a mí, como la película de Eminem, creo que es la peli de Eminem, 8 Mile, la peli del 2008, que cuando le toca rapear contra su adversario, ¿qué hace Eminem? Sabe que no puede ganar, entonces agarra el micrófono
y empieza a decir toda la basura de él mismo. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Y de repente, cuando le toca al otro, no sabe qué decir, no sabe con qué pegarle, no sabe con qué atacarlo, porque Eminem ya dijo todo lo malo de él mismo. Bueno, haciendo este paralelismo, ¿qué pasa si el gasto público, el déficit fiscal, etcétera, 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 es realizado por Sergio Massa? Y de repente le pasa el micrófono a la oposición. Una oposición, Juntos por el Cambio no tanto, pero los liberales sí. Unos liberales que han edificado el tronco de su retórica en bajar el gasto público y achicar el déficit. Y ahora, si lo achicó, ¿no? Por eso, y ese es el riesgo, de edificar identidad política sobre una variable ajustable de la economía. La identidad política tiene que ser más amplia. Fíjense, el radicalismo sobre las instituciones, el correcto funcionamiento de las instituciones. El peronismo sobre la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. No sé, la identidad política es amplia. No se edifica sobre una variable económica que yo si quiero la subo o la bajo. Porque se te puede desmoronar todo. Y ese es el gran riesgo que yo noto en la oposición. Quedarse sin retórica. No sé si alguien tiene algún comentario. Gente de Instagram, estamos en Twitch. El link está en la historia anterior. Bueno, no sé qué más les pinta. Yo acá estoy viendo noticias. Bueno, me la paso viendo noticias todo el día. Pero esas son las que más me llamaron la atención en el día de hoy. Bueno, ¿cuánto vamos? 59 minutos, 45 segundos. Vamos a hacer una hora justo, clavado. Bueno, gente, esto va a quedar colgado. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos el jueves que viene con más actualidad argentina. Prestenle atención a los sucesos políticos de la semana y los conversamos el jueves que viene a las 21. ¿Estamos? Que tengan todos unas buenas noches y lo de siempre. Recomiendo enfáticamente los cursos de Córdoba Global. Sumamente profesionales, sumamente interesantes y recomendadísimos por quien les habla. Que tengan un buen cierre de jornada.